Buenas noches a todas y a todos. La verdad que en primera medida quiero agradecer a todos los presentes. Pero antes de empezar con la actividad que tenemos prevista, quiero hacer un reconocimiento al compañero Enrique Chimento. Bien. ¡Bravo! Bien, bien. Fue el compañero Enrique Chimento quien erigió este primer busto, vandalizado. Bueno, como se imaginarán, para nosotros es una enorme emoción estar hoy aquí acompañado por todos ustedes, fundamentalmente reivindicando la figura del compañero Néstor Carlos Kirchner y lavando fundamentalmente la afrenta, si es que eso se puede hacer de alguna manera, que significó para nosotros, y creo que para todo el pueblo argentino, la destrucción de un símbolo, de un expresidente que para quienes lo acompañamos, que nos volvió a hacer renacer y volver a creer en la política como Néstor, realmente fue una ofensa imposible de sobrellevar casi. Por eso trabajamos, por eso nos dedicamos. Y saben que desde junio el busto estaba roto. Y ahora lo estábamos erigiendo en estos días y también había algunas voces de algunos reaccionarios que decían hay que volverlo a romper. Salían por ahí en las redes sociales algunos. Esa es la intolerancia, ese es el odio al otro, el odio al diferente. Decían que venían a cerrar la grieta. Esa es la grieta que cerraban. Así cerraron la grieta, destruyendo nuestros símbolos, a poquito tiempo de haber iniciado esta gestión. Néstor nos propuso un sueño, y gente como yo, que ya tenemos unos cuantos años, nos costaba creerlo, a pesar de que por supuesto lo acompañamos, por supuesto lo votamos. Y sin embargo, no dejó las convicciones en la puerta de Casa de Gobierno, al contrario, nos sorprendió gratamente todos los días, cada vez más, superaba todas las expectativas. Yo repetí muchas veces esta misma frase, tengo que pellizcarme, no es posible que esté despierto, esto es vivir un sueño con los ojos abiertos. Fueron 12 años y medio del mayor y más brillante acto político de gestión en la Argentina. No solo porque Néstor vino y realmente recibió esa sí que una pesada herencia. ¿Ustedes se acuerdan lo que era la Argentina? Todos lo sabemos lo que era la Argentina. Esa era una pesada herencia, no la de la mentira de estos días. Néstor no se quejó, simple habló de que estábamos en el infierno, nada más. Y decía, estamos apenas saliendo, cuando la cosa empezaba a campear en base a sus políticas extraordinarias, a partir fundamentalmente de ese gran estadista que significó ser como presidente de la Argentina. Pero no solo vino a restituir derechos conculcados, a reivindicar fundamentalmente los derechos sociales. ¿Quién puede decir en la Argentina que puede enumerar todas las acciones de los 12 años de los 3 gobiernos nuestros? Sería una lista interminable de acciones, y todas en beneficio del pueblo. Esas que fueron todas en beneficio del pueblo, que muchos aún no se han dado cuenta, porque creen que fue mérito propio. Yo les pregunto a esos que decían que era mérito propio, que le sacaban para darle a los vagos, ¿tu esfuerzo no es aún mayor hoy? ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás ahora? ¿Era mérito tuyo solamente? Nadie se realiza, decía el general, en una sociedad que no se realiza. Y esto fue un axioma fundamental del gobierno de Néstor y de Cristina. Para poder hacer acción social, para hacer políticas sociales, como lo hicieron los gobiernos de nuestros 2 presidentes en los 3 periodos,
hay que tener profundas convicciones. No se inventan estas cosas se sienten. Y todos los días descubríamos en Néstor y Cristina después esa convicción profunda, esa sinceridad en el accionar político, enfrentando a todo el mundo. Hay muchos que dicen sí, pero no se hicieron tal o cual cosa, pero claro, después de 2 siglos de existencia de la patria, ¿cómo se iban a resolver absolutamente todos los problemas? Pero alguien se puso a pensar todo lo que avanzamos y todo lo que ahora en pocos meses retrocedimos. Eran ellos, por supuesto que acompañados por el esfuerzo del pueblo. Solo nadie hace nada, evidentemente, pero esa dirección genial, comprometida, patriótica, única en la historia argentina, solamente comparable a la del primer peronismo, no tiene parangón en la historia nacional. Por eso nuestro orgullo de sentirnos kirchneristas. Yo digo con profunda emoción, soy profundamente kirchnerista, defiendo el kirchnerismo. Y cuando alguien me quiere correr con los bolsos de López, yo les digo, bueno, vamos a discutir. Por supuesto que esos atorrantes tienen que estar presos, enjuiciados. ¿Quién puede dudar de eso? Pero vamos a hablar de política. Vamos a discutir las cuestiones de fondo. Néstor y Cristina osaron poner a la patria de pie, enfrentar al imperio, sentirnos que éramos soberanos por primera vez en la historia, a excepción del periodo del general. Y nuevamente la oligarquía lo concultó. Nuevamente la oligarquía consiguió su objetivo de truncar este movimiento nacional y popular. Y ese sueño que les decía, hoy se ha transformado en pesadilla. Pero de esa pesadilla, compañeros, tenemos que despertar. ¿Y saben cómo vamos a despertar? Vamos a despertar porque volveremos. Eso es lo que tenemos que hacer. Es bueno reunirnos y tener esta alegría, este reencuentro. Con muchos, hace mucho tiempo que no nos veíamos, con otros nos estamos viendo por primera vez. Lo importante es que tenemos identidad, que estamos defendiendo esa identidad, que tenemos convicción política, que es lo central. Nosotros no renegamos nunca de la política. La política es la llama esencial de la realización de los pueblos. Y claramente aquellos que reniegan de la política es porque quieren esconder en su profundo ser interior un dejo de amargura, pero fundamentalmente de rechazo hacia el otro. Argentina pasó a ser la patria es del otro. Analicemos esa frase, la patria es del otro, la solidaridad, el sentido de compartir las cosas. Claro, hubo mucha gente que se sintió tocada. Se sintió tocada porque Argentina fue el primer país en el mundo y el único país en el mundo que enjuició sus propios genocidas. El único. Vimos ejemplo del mundo. Fíjense ahora los que nos venían a devolver al mundo. Desconocen las resoluciones de la ONU, desconocen las resoluciones fundamentalmente de los derechos humanos. Perdonen mi nerviosismo. Y acá hace poquitos días, en estas horas, estamos encontrando fundamentalmente con el experto de Naciones Unidas que dice que en Argentina se ha incrementado considerablemente la violencia institucional. Y es así, hay violencia institucional cada día más. Y esa violencia institucional, eso es lo que venía, compañeros. Venían por la República. ¿Qué es la República? Decían que nosotros habíamos ofendido a la República.
que no teníamos división de poderes, que éramos una dictadura. ¿Qué es la República? La República es la división de poderes. Quisieron nombrar, Macri quiso nombrar a 2 miembros de la Corte Suprema por decreto, iniciado pocos días de gobierno, y también a pocos días poner presa y sostenerla ahora hace más de un año a Milagros Sala sin juicio, volviendo fundamentalmente a la Argentina que no respetaba los derechos ni respeta los derechos humanos. Por eso decía, si hacemos la lista de los retrocesos y de las acciones de este gobierno, claramente podríamos pasarnos toda la noche. Pero yo particularmente trato de enfatizar por lo que significa hacia las generaciones futuras, cada vez que tengo oportunidad, lo que significó pagarle a los fondos buitres, no los hold down, no son hold down, fondos buitres, a esos fondos buitres haberle pagado. Dijeron que veníamos a integrarnos al mundo. Argentina había conseguido renegociar el 93% prácticamente, el 92% de la deuda. Argentina no tenía ningún problema, había salido de la cesación de pago, del default que le dicen algunos. Pero resulta que hubo fundamentalmente el dictamen de un juez de Nueva York, que con la soberbia de los poderosos que migran a un país inferior con dejo y fundamentalmente desprecio, nos quisieron disciplinar. Y Cristina, ¿qué les dijo? No, tratamiento justo. Y no reconoció el fallo de ese juez neoyorquino. Como era lógico, porque somos un país soberano. Y resulta que ahora fueron y le pagaron 16.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto representan 16.000 millones de dólares? A hoy, 32 millones de salarios mínimos. Pero eso es lo mínimo, eso es lo de menos. Lo que significa fundamentalmente que hemos abandonado, o en el medio del proceso, cuando las Naciones Unidas había sacado la resolución con 136 votos a favor, 5 votos en contra y 41 abstenciones para la renegociación soberana de la deuda externa, ahora Argentina termina traicionando ese objetivo y nos vuelve a poner en el camino del riesgo de ser un país sometido, porque con la deuda nos someten. Cuando Perón se negó sistemáticamente a entrar a trabajar y a que el Fondo Monetario Internacional llegue a la Argentina. ¿Por qué lo hacía? Sabía claramente que la soberanía económica es fundamental para la independencia del país. Tener moneda, tener capacidad de negociación, tener soberanía es esencial. Y con esto nosotros perdemos gran parte de nuestra soberanía. Estamos hipotecando el futuro de nuestras generaciones. Estamos volviendo con una toma de deuda de 77.000 millones de dólares en 14, 15 meses, estamos volviendo a ser deuda dependiente. Y lo que es peor, deuda para gasto corriente, deuda en definitiva que no tiene nada de inversión. La bicicleta financiera, las LEVAC, con intereses del orden del 40%, sin encajes. Sin encajes bancarios significa que los capitales golondrinas vienen, convierten dólares a pesos, se levantan 40% de interés anual, lo vuelven a convertir a dólares y se lo van y se lo llevan afuera de vuelta en la bicicleta financiera, al mejor estilo de las peores épocas de la Argentina. Volvimos a la patria conservadora, esa patria en la cual claramente estos CEOs de empresas multinacionales y por supuesto los dueños de empresas en paraísos fiscales, ¿qué les podía interesar de la defensa de la soberanía económica? Entonces, esto son cosas centrales. Por supuesto, hemos perdido en salud, hemos perdido en derechos sociales, quisieron quemar el plan Cunitas y fundamentalmente la persecución política a Milagros Sala, encarcelada injustamente, y a nuestra compañera Cristina. Ahí le han citado a Florencia Kirchner. Florencia Kirchner, incorporada en el juicio como en asociación ilícita, tenía 12, 13 años cuando iniciaron el gobierno Néstor y Cristina, queriéndole involucrarla. Y ahora Sturzenegger el otro día
saliendo en la reunión de directorio del banco diciendo con esta ¿qué hacemos? En una clara demostración de que es una persecución política, es una estigmatización. Y los militantes del campo popular estamos acostumbrados a que nos estigmaticen, que nos persigan, que nos tergiversen, que nos calumnian. Y yo siempre digo, y lo reitero, un gobierno como el de Néstor y Cristina, sin fisuras, con enormes logros en todos los territorios, en todos los ámbitos, ¿de qué manera lo iba a atacar la hegemonía mediática? Con la corrupción. Lo único que les quedaba, inventaron corrupción. Ahora, claro, Cristina tiene 5 imputaciones de las cuales absolutamente ninguna tiene ningún sentido. 5. Macri tiene 200 juicios y ha sido salvado por prescripción de la corte menemista. Entonces, compañeros y compañeras, vecinos, no nos dejemos llevar fundamentalmente por los cantos de sirena de la hegemonía mediática y fundamentalmente del cerco mediático. Podemos hablar de montones de temas, de la desmalvinización, del abandono de la pelea o la lucha por la soberanía en Malvinas. Podemos hablar, por supuesto, del retroceso en el salario que sufrimos absolutamente todos, hayamos o no votado a este gobierno. Podemos hablar, como decía recién, de los retrocesos en todos y absolutamente cada uno de los derechos de cada uno. Lo central es que sepamos dónde estamos. Lo central es que podamos hablar con el vecino y decirle: vamos a discutir de política. No me acuses de corrupto, no me acuses a mi gobierno de corrupto sin sentido y sin argumentos. Vamos a hablar, vení, vamos a conversar. Efectivamente, ¿por qué decís que son corruptos? ¿Por López? Está bien, vamos a seguir indagando. Yo no soy partidario de defender, por ejemplo, a nuestro ex vicepresidente Vudú, pero en realidad lo de Vudú, ¿en qué terminó? ¿Se acuerdan cómo lo estigmatizaron? ¿Se acuerdan que Vudú fue el símbolo de la corrupción en Argentina? Y básicamente, ahora, la vicepresidenta Michetti, con su fundación Suma, tiene a pocos días de asumido, el día que ganaron la elección, no puede explicar los fondos que tenía en la casa cuando le robaron. Y eso no se sabe porque hay cerco mediático. Hay absolutamente una protección mediática del poder instaurado en la Argentina, que es fundamental discutirlo, analizarlo y fundamentalmente defenderlo ante quienes nos acusan impunemente, porque no discuten, no plantean absolutamente nada que tenga que ver con la política. Lo único que plantean es el permanente macartismo al cual siempre estamos sometidos los militantes del campo popular. Y somos populistas, sí, no es mala palabra ser populista, somos populistas. ¿Por qué no vamos a ser populistas? Si es la defensa de los derechos del pueblo soberano a vivir mejor y más dignamente. Para finalizar, compañeros, yo simplemente y humildemente les vuelvo a reiterar el enorme agradecimiento de estar hoy aquí. Decirles, como ya se ha dicho acá, que este esfuerzo se hizo fundamentalmente con todos los militantes que creemos y defendemos esta idea. Y lo vamos a seguir haciendo. Hemos hecho un esfuerzo colectivo, acá no hay nadie más importante que ninguno, y fundamentalmente se ha hecho sin recursos públicos. Cosa que por ahí alguien anduvo diciendo, podrían arreglar tal cosa. Nosotros no gastamos fondos del Estado. Y el esfuerzo lo pusimos con nuestras propias manos. ¿Por qué hacemos esto? ¿Porque somos puros? ¿Porque nos consideramos puros? No, lo hacemos porque tenemos convicción política, porque sabemos en definitiva que hay que restituir la confianza en el pueblo en la actividad política. No importa que pensemos distinto, lo importante es que tengamos confianza en el accionar político y cuando hablemos de política, discutamos temas de política, no vengamos con acusaciones infundadas, con macartismos ni mentiras. Así que, compañeros, como les dije, vamos a volver.